Yesterday we covered the histories of Pyrrhus in World War II. Ayer teníamos las historias de Pirro y de la Segunda Guerra Mundial y a Segunda Guerra Mundial. I just wanted to revise those battles y quería repasar esas batallas so we become a little bit more familiar with them para que nos podamos familiarizar con ellas un poco más Com essa história. before we take a closer look. Antes de entrar, antes de entrar en más detalle. So I made a mistake with my words yesterday. Así que yo cometí un error en mi pizarra. I used the word protagonist Usei a palavra Usé la pizarra protagonista. as meaning the one who initiated the conflict. queria dizer Usé la palabra a pessoa que protagonista inicia con respecto a quien inicia una batalla o un And Brother conflicto. Gabriel corrected my bad English. El hermano Gabriel corrigió el error en mi inglés. cambiar, mudar o meu inglês mal. Sorry, the word antagonist. É a palavra No, yo estaba usando la palabra antagonista, refiriéndome a quien Antagonist ataca. does not mean the one who initiated the conflict. Y un antagonista no significa que el que comienza un conflicto. pessoa que inicia o conflito. So I need to make some corrections. Entonces, Correções hice The word una, I wanted, I think, is protagonist. hice una corrección. que creo que a Creo que la palabra que yo quería usar era quién es el So protagonista. there's just the couple of battles I mainly want to focus on. Entonces, hay una serie de batallas en las cuales yo me quisiera enfocar. que eu quero estudar. This is Pyrrhus in Macedonia, Aquí tendríamos a Pirro en Macedonia, Ipsus, which we've discussed, la batalla de Ipso, que ya la hemos discutido, and then the relationship goes bad. y luego la relación va mal. And why it disintegrates is because of these spheres of influence. Y cómo se empieza a desintegrar por causa de las esferas de influencia. Primarily in this history, it's Macedonia. Nessa história, E logo nessa história, basicamente o território de Macedônia. Which Llegamos, al leads ter- up to Pyrrhus llegamos a invading la Thessaly. división del territorio de Macedonia. Luego llegamos a la invasión de Tesalia. Entra na Tessália. A invasão. So who initiates this battle? It's the first battle between the two. Entonces, ¿quién inicia esta batalla? Es la primera batalla entre ellos dos, Demetrio y Pirro. Pirro. Es Pirro. So it's sparked by the king of the south Entonces, la comienza el rey del sur. against the king of the north. Contra o rei do norte. And who wins? ¿Y quién gana la batalla? El rey del norte. The king of the north. Sorry? Yes. El rey del norte ganó, Além do que a pesar de que el rey del sur tuvo una victoria. Demetrius Personal. doesn't have to fight him to expel him from his territory. seja O sea, Demétrio, o rei do norte, Demetrio no tiene que pelear directamente con él para sacarlo de su territorio. conquistar ou para sacar o outro do seu território. He just has to look like fighting. Somente tem que parecer. Entonces, él solamente tiene que aparecer luchando. Then we come to the Pyrrhus in Italy. Luego llegamos a Pirro aquí en Italia. Pirro na Itália. We don't have this first battle where they're in unity. No tenemos esa batalla aquí donde el rey del sur y el rey del norte están en una unión. Uma situação de existe unidade, união. But we have this first battle between Rome and Pyrrhus at Heraclea. Pero sí tenemos esta primera batalla Entre Roma entre Roma y Pirro. And In who Heraclea. initiates that conflict? ¿Y quién inició ese conflicto? Rome. Roma. So Rome comes against Pyrrhus, Así que luego es Roma la que viene en contra de Pirro. Pirro. and who wins? ¿Y quién gana? Quem ganha este conflito? Pyrrhus. O rei do sul. Pirro. Then we come to the history of World War II. Luego vamos a la historia de la Segunda Guerra Mundial. História da Segunda Guerra Mundial. There's this first invasion Y en esta primera invasión A primeira invasão. of Poland, sería Polonia. Polônia. and they're in
unity. y están en unidad. Then there's conflict over spheres of influence, Luego tenemos un conflicto por las esferas de influencia but there's also the issue of trade. y también es un asunto de comercio, do comércio, Which causes their alliance to break down in August of 1940. Eso causa que la alianza se quiebre en 1840. de 1940. This conflict is begun by the King of the South, Este conflicto fue iniciado por el rey del sur Foi começado pelo rei do sul, but a victory for the King of the North, Germany. y hubo una victoria para el rey del norte, Alemania. And we know from the history of Pyrrhus Y sabemos que por la historia de that Pirro, these battles are going to have the same characteristics. de que estas batallas van a tener las mismas características. They will. que teriam as mesmas características. It's Pyrrhus that gives us elephants in all 4 battles. Es Pirro el que Ou nos dá os lleva los elefantes en cada batalla. batalhas. Brother Emilis. Emilis, Qual é o argumento que na ¿cuál es el argumento de que en la línea de Pirro, temos de que en Italia no tenemos ese conflicto, esa situación de alianza? There is an event which coincides with the same waymark. Sí hay un evento que coincide con el mismo hito de Ipso en But in this Italia. history, you don't see the King of the North and the King of the South in any alliance. Simplemente que en este hito no está la alianza entre el rey del norte y el rei del sur. aliança entre o rei do norte e o rei do sul nessa linha. And I'm just wanting to pull out what relates to battles or a conflict. Somente Y solamente quiero sacar o destacar los hitos donde tenemos un conflicto o batalla. que causa as batalhas. So we can see at this first conflict, Así que podemos ver que en este primer conflicto there's a switch. hay un intercambio. Aqui algo troca, algo cambia, muda. First in who initiates it, Primero, el que lo inicia, Inicia and second in who wins. y segundo, el que gana. e segundo a pessoa que ganha. So when we come down to our time, Entonces cuando nosotros llegamos a nuestro tiempo, we see 2016, diríamos 2016, the first battle where they're in unity. en la primera batalla ellos están en unidad. And then you see over 2018 Y luego, en who's going to 2018, initiate this conflict. ¿quién va a iniciar entonces ese conflicto? Sister Thais, Hermana Thais. who's going to initiate it in 2018. ¿Quién va a iniciar el conflicto en 2018? Batalha em 2018. Não sei. Eh, O rei do ¿El norte rey del norte? And who's going to win? ¿Y quién va a ganar? o rei do sul. El rey del sur. So we can see from our histories, Entonces podemos ver desde nuestras historias, based on the structure, who's going to start it and who's going to win. basado en la estructura, quién tiene que ganar y quién tiene que perder. Ganhará e quem iniciará. And what are the issues going to be over? E quais são os ¿Y cuáles son los asuntos o los motivos? what are the issues? What are the issues they're fighting over? ¿Y cuáles son los asuntos por los cuales ellos pelean? Brother Ethan, Irmão Ethan, what would you expect to be the conflict in this history between 2016 and 2018? ¿Cuál esperas tú que sea ese conflicto que existe entre el 2016 y el 2018? entre 2016 e 2018. What do you think causes tension between Trump and Putin? ¿Qué es lo que tú crees que causa tensión entre Trump y Putin? Putin e Trump. Can you see Islam in these histories? ¿Será que puedes ver el Islam en estas líneas anteriores? Lá aqui nessa história. Las esferas de influencia. Spheres of influence. There's one other. Can you remember what that one was? Hay otra. ¿Cuál es?
There was something else. Había algo más. You would get that from World War II. Nosotros tomaríamos esa de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. la Guerra Fría. This is between the invasion of Poland and August 1940. Esto aquí es la historia entre la invasión de Polonia y There were 1840. there were three parts of their pact. Había tres partes en ese pacto. Yesterday we did. Ontem falamos disso. The first was Ontem hablamos de non-aggression. eso. El primero era de no agresión. Impacto de não agressão, de não se atacar. The second was the spheres of influence. El segundo era acerca de las esferas de influencia. Ou a esfera fora, esferas de influência. What was the third? ¿Y cuál era el tercero? That Hitler had to have before invading the Soviet Union. Que Hitler tenía que tener para poder invadir Invadir a União Soviética. la Unión Soviética, Sorry, invading Poland. para poder invadir Polonia. Payment. Sí, los pagos. Payment to the King of the South Los pagos que tenían que darle al for rey del his sur help in this history. por ayudarlo a él en esa historia. So Sorry. that is what Brother Emilis. ¿Por qué nos muestras que el rey del norte en nuestra historia viene contra el rey del sur si el testimonio de 2 y 3 líneas muestra lo contrario? What are the differences between these three lines? ¿Cuáles son las diferencias o la diferencia que están en estas 3 líneas? Geografía. And ¿Y qué más? Y las personas que están peleando, that's true. las personas involucradas. Yeah. Talvez ¿Te refieres a la diferencia que hay entre la historia alfa y omega? uma história alfa e uma história omega. So this is Pyrrhus against Demetrius. Entonces, esto es Pirro en contra de Demetrio. You've got it? So can you explain it to us? ¿Será que no los puedes explicar? Talvez ajudar-nos a explicar. A primeira Bueno, en la primera historia, alfa história alfa es Pirro beta ou omega. Então, en nossa história, Entonces, en nuestra a historia, Segunda Guerra Mundial seria la Segunda alfa Guerra para Mundial nós, sería el alfa de nosotros. e Y la última historia sería la historia omega. omega para nós. Y se alinean los alfas con los alfas y los omegas con los omegas. Eles tipificam. Ellos se tipifican así. Oh. There you go. Thank you. Muchas gracias. Ok, obrigado. So that's where we came to yesterday. Entonces, hasta aquí fue donde nosotros llegamos ayer. And Brother Pedro, Irmão Pedro. Creo que no lo recuerdo. how did Hitler win in 1940? Como Hitler ganhou? Oh, ¿cómo fue que Hitler ganó en 1840 contra la Unión Soviética? No lo recuerdo. In that history, En esa historia, Essa história, Hitler is being supported economically by the Soviet Union. Hitler ha estado siendo ayudado económicamente por la Unión Soviética. I don't think his invasion of the Soviet Union would have lasted more than 3 weeks.
Yo no creo que la invasión a la Unión Soviética hubiese durado más de 3 semanas, Teria durado mais de 3 semanas unless he'd already received the supplies from the Soviet Union to invade them. a menos que la Unión Soviética estuviese enviándole los suplementos a él y que él pudiese invadir la Unión Soviética. previamente. I don't know the details of the pact that changed in 1940, Yo no conozco los detalles del pacto y cómo cambió en 1840, but everywhere I have read pero en cada lugar donde yo he leído, claimed that Hitler made very little concessions. encontré de que Hitler hizo muy pocas concesiones en esos cambios del pacto. Admitiu nada, ó, ele não mudou nada da sua parte. And the trade from the Soviet Union just about doubled. Mas, ao mesmo tempo, Y el comercio de parte de la Unión Soviética casi que se dobló o aumentó mucho más. aumentou ao 50%. So, Aumentou o dobro. so at least on the trade aspect Así que en el aspecto del comercio and payment, y los pagamentos, it los was in pagos, favor of Germany. la victoria fue a favor de And Alemania. Favoroso para ele. Stalin was happy to give him so much E Stalin estava feliz E ele- de dar tanto para ele, because Hitler wasn't doing very well in the war in August. Y Stalin estaba muy feliz en darle más a Stalin estaba feliz en darle más a Hitler porque no le estaba yendo muy And bien en la Stalin guerra. thought the war would go for a longer period of time. En agosto de ese año todavía Hitler no estaba tan bien en la guerra y Stalin pensaba que la guerra iba a durar muchísimo So más. he's happy to continue funding the war without receiving much payment. Así que Stalin no estaba tan molesto, estaba feliz de hecho de dar más dinero y suplementos para que él continuase una guerra que iba a durar mucho. And it's not just that they're not paying, Y no era solo que los alemanes no estaban they pagando, were to pay in infrastructure, technology, ellos tenían que pagarles, eran en infraestructura y tecnología. blueprints or plans for new German inventions and military inventions. Ellos tenían que darle los planos de los inventos técnicos y Because tecnológicos when it alemanes. comes to those advancements, Russia was quite behind. Entonces cuando en ese tiempo Rusia estaba bien So atrasada, Germany was to share their knowledge with the Soviet Union. entonces That was the payment. Alemania tenía que compartir los conocimientos con la Unión Soviética, Which was one of the reasons Hitler was so slow in handing that over to his enemy. que es una de las razones por la cual Hitler no estaba muy apurado So he would hand over incomplete weapons or blueprints. en compartir ese conocimiento. eles fariam entregar material não completo. Así que ellos, Kind of like when you give someone a precious recipe and you leave out some ingredients. Seria algo assim, se alguém dá uma receita de uma comida para você, mas eles não colocam tudo. So it wasn't just the issue of not paying, entonces no era solamente el hecho de que Alemania no pagaba, es que no le daba todos los it's inventos, also how he was paying. es también la manera en que Alemania pagaba, no le daba los It was inventos poorly. con todos los detalles, de So I ciertas just want maneras no us to ayudaron. discuss Así que no quiero que discutamos briefly brevemente, how we consider a history of failure and a history of success. vamos a considerar brevemente cómo consideramos las historias que son de falla y las historias que son de éxito. Suceso. Falla y suceso. Falha sucesso. Window? My window? Yes. Thank you. So we have failure and success. Así que tenemos las historias de falla y de éxito. Alpha and omega. Alfa y omega. No. Alpha and omega. O alfa e o ômega. El alfa y el Can omega. also go Moses, Podemos também Tenemos a ter Moisés Christ. y a Cristo. Cristo. Millerites, O los mileritas y a los 144,000. 144,000.
And we know that when we come to World War II, Y nosotros sabemos que cuando ponemos aquí la Segunda Guerra Mundial, we can say World War I and World War II, esa sería aquí la Primera y Segunda Guerra Mundial siendo el alfa, Una guerra mundial which ends in disappointment to the King of the North. que terminan en un chasco para el rey del norte. onde muda as coisas, um desapontamento Para o rei do norte. para o rei do norte, For Germany and the papacy. para a Alemanha, Para Alemania y para el papado. Es un chasco. And what waymark ¿Y en qué hito? is this one? E que ponto aqui é isso? Y el punto de esto aquí en este hito. Que acontecimento é este acá? ¿Qué acontecimiento sería este hito final en la historia Omega? What waymark En la is historia this waymark Omega. here? Weimar, Marco. marco, que marco é este aqui? ¿Qué hito sería este? In the history of World War II, this is 1945. Para la historia de la Segunda Guerra Mundial, esto es 1945. What is its corresponding waymark in a history of Que success? o marco, ¿Cuál es el marco história de sucesso? en esta historia de éxito? Just to give a demonstration, Uma demonstração, we could say this history Podríamos decir que esta historia de aquí is 1899 es 1989, to 1945. es 1899 a 1945. And it's an attempt of the papacy Y es un intento del to papado resurrect. para resucitar. e ressuscitar. It ends in a disappointment in 1945 Termina con un chasco en 1945 when its beast failed. cuando esta bestia falla. Não tem sucesso. And then we could make it this history. Y luego podríamos decir que la historia de aquí abajo This is the papacy sería el papado plus Germany. más Alemania. This history, Esta historia de aquí the papacy sería el papado plus the United States. más los Estados Unidos. Rio dos Estados Unidos, nesse caso. And what is this waymark? ¿Y qué sería este hito de aquí In this second history, en esta segunda historia? this is 1945. Esto sería 1945. The King of the North, the King of the South defeats the King of the North. El rey del norte derrotando al rey del sur. The King of the South defeated the King No, of the North. el rey del sur conquistando al rey del norte. Isso é o rei do norte, nesse caso. And what waymark does that correspond with? Seria Y ese hito correspondería a cuál hito? the resurrection of Russia. A la resurrección de Rusia. So when was the King of the South doing a work? Entonces, ¿cuándo fue que el rey del sur hizo una obra o un trabajo? Trabalhou. Quando ele trabalhou? Quando fez o seu trabalho? The King of the South was fighting in this history. El rey del sur estuvo peleando, luchando en esta historia. So it must have resurrected Así que debió haber Tem que resucitado ter resucitado, within this history. en esta historia, ou seja, antes antes de esta historia. de março. Before, not after. Não pode ser Antes y somente no depois no después. ressuscita. In 1945, En 1945, the King of the South defeats the King of the North. el rey del sur derrotó al rey del norte. If we went to the history of Pyrrhus, Y si fuésemos a la historia de this is Pirro, Beneventum. esto sería Benevento. What does this waymark become? ¿Y qué se convertiría entonces Because este when we hito? lined up the four Ya que alineamos and brought them to our time. y lo alineamos con nuestro tiempo. Olhamos nessa história. Seria Pâmio. Sería Panion. Panium. And if you're the papacy Y si tú eres el papado do papado and you're trying to resurrect, y estás tratando de resucitar, e ressuscitar you find a beast encuentras una bestia acha uma besta, and you're doing a work, y estás haciendo una obra, trabalho. is Panium success or failure? Então, ¿será nesse que caso, Panion sería una falla o un éxito? uma falha. When you consider the second secret of Fatima, Cuando ustedes consideran el segundo secreto de Fátima,
What does the second secret of Fatima say? ¿Qué dice el segundo secreto de Fátima? Defeat the king of the south. Derrota al rey del sur. Que tem que conquistar o rei do sul. So at Panium, Así que en Panium, they defeat the king of the south. ellos derrotan al rey del sur. So in this history, Por lo que en esta historia it's failure. es una falla. Falha. In this history, it's success Y en esta historia es un éxito. from the perspective of the counterfeit. Desde la perspectiva de la falsificación. Counterfeit. Counterfeit. Contrafação. De la falsificación. Modern Babylon. La falsificación de la Babilonia So moderna. for modern Babylon, Entonces sería la Babilonia moderna they failed in 1945. Falharam. de que fallan en It's a 1945. disappointment Tienen un chasco Apontamento. because of a mistake. por causa de un error. They made a decision to go with Germany instead of the United States. Ellos tomaron la decisión de colocarse del lado de Alemania Com a Alemanha. en vez de trabajar con los Estados Unidos. In this history of the Omega, Pero en esta historia del Omega, Ômega. they do not make a mistake. ellos no van a cometer un error. Fazendo erro. They are not disappointed. Ellos no están chasqueados Is everyone o no okay? serán chasqueados. So En esa perspectiva. the perspective of success Entonces la perspectiva del éxito is from the viewpoint of modern Babylon. es segundo la vista o la visión de la Babilonia, de la Babilonia moderna o rey del norte. So when we come to the modern Israel, Así que cuando nosotros queremos estudiar el verdadero, no la and we falsificación, do 1798 o sea, el Israel moderno, to 1844, tendríamos 1798 hasta 1844, or o the history of Moses, la historia de Moisés. can we see failure and disappointment Podemos ¿Será ver que também podemos ver falla y chasco in 1844, en 1844, corresponding with our time and Christ's time, correspondiendo correspondente con nosso nuestro tempo tiempo e a história de y la historia de Cristo, where it is not disappointment but success? donde no hay chasco, sino éxito? Does anyone have any thoughts ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna idea or problems with that? o problemas con eso? Brother Ethan, Hermano Ethan, não tenho problema. no tengo problema, pero quiero saber disappointment qué dice aquí Queria saber o que significa isso aqui. Desapontamento. to the papacy. del papado. Desapontamento para o papado. Qual é o sucesso? El éxito en la historia de Cristo. That's the one I was waiting for. Eso es lo que esa es la pregunta que yo estaba esperando. The time of Christ, En el tiempo de Cristo, based on a structure, is a line of success. basado en la estructura, tiene que ser una línea de éxito. There's no disappointment, No hay chasco, no failure in their message. no hay ninguna falla en el mensaje de ellos. Falha na mensagem. And this waymark Y este hito Marco. is the cross. sería la cruz. So if you consider that history Entonces, si tú consideras esa historia and the experience of the disciples, y la experiencia de los discípulos, we may want to say that this is a history of failure nosotros parece como que tendemos a decir de que es una historia de una falla Falha. and disappointment. y de un chasco. And I want us to consider what this waymark represents. Mas Y yo quisiera que considerásemos un poco más qué es lo que realmente la cruz representa, o ese último hito. Because this waymark is also November 9, Porque este hito es el 9 de noviembre também é o 9 de novembro 2019. del 2019. Any thoughts on that? ¿Alguna idea o pensamientos con eso? I want us to look up a couple of quotes Me gustaría estudiar algunas citas. Yes? ¿Sí?
I wanted to know regarding the line of Alpha and Omega, la noticia cruzado. Dijimos que la falla o el suceso correspondía al rey del norte. We said that we are looking at the failure and success of the King of the North. ¿Por qué eso? Why? Why are we focusing it from the king of the north? ¿Por qué ¿Por qué estamos enfocándonos en el norte? enfocándonos en el rey del norte? Yes. To these histories, Para esta historia, when I'm thinking of the king of the north, cuando yo pienso en el rey del norte, I'm also considering that with its as a counterfeit. yo también lo estoy considerando Estoy considerando desde la perspectiva de la figura falsificación. como a contrapasado, como a contrapasado. So when we consider 1798 to 1844, Entonces, cuando consideramos 1798 al 844, we wouldn't consider that from the perspective of the counterfeit. no lo queremos considerar desde la perspectiva de la falsificación Or how Satan does in that history. o cómo es que Satanás hace las cosas en esta historia. O que Satanás está fazendo nessa história. Who's the true king of the north? ¿Quién es el verdadero rey del norte? Quem é o verdadeiro rei do norte? ¿Quién es el verdadero rey del norte? Every single time? Every time? Yes. Sim. Who's the true? Quem é o verdadeiro rei do norte? God. God. Dios es el verdadero rey del norte. So when let's look for a quote. Isaiah 14:13. Entonces, cuando vamos a Isaías 14:13, vamos a Isaías 14:13. You look up Isaiah 14 verse 13. Isaías 14, versículo 14:13 de Isaías. E tu dizias no teu coração. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Assentarei da banda dos lados do norte. And verse 14. Verso 14. Subirei acima Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. So Satan says he wants to ascend to heaven. Entonces dice aquí que Satanás quiere ascender al cielo He wants to place his throne on the side of the north. y quiere colocar su trono en los lados del norte. Why does he want to sit there? ¿Y por qué él se quiere sentar allí? Porque él quiere tomar el lugar de Dios. wants to sit in the place of instead of God, in the place of God. Yes, Sí, because that's where God sits. porque es allí donde Dios se sienta. And he wants to take over from God. Y él quiere conquistar a Dios. There's other quotes that describe that give that more clearly. Quiero leer otra cita que pone esto más claro. Perhaps we can review that tomorrow. Y tal vez vamos a poder Perhaps we can repasar. review that tomorrow. Mañana lo repasaremos. But the reason that it's the king of the north Pero la razón por la cual es el rey del norte Ele é o rei do norte, is because Babylon is a counterfeit of God, es porque Babilonia es una falsificación de Dios, God's kingdom. del reino de Dios. So we're taking this from two perspectives, Entonces estamos tomando esta historia desde dos perspectivas, which is the two models we were speaking about. que serían los dos modelos de los cuales We hemos estado compared and hablando. contrasted Los comparamos y los contrastamos, the king of the north el rey del norte with the king of the south. con el rey del sur. But then we also compared the king of the north Pero luego también compararíamos al rey del norte with who? con quién más. Modern Babylon. La Babilonia moderna, We compared and contrasted la compararíamos y contrastaríamos with modern Israel. con el Israel moderno. So instead of talking about the king of the north and the king of the south,
Entonces, cuando hablamos del rey del norte y el rey del sur, We talked about the true and the counterfeit hablamos de el verdadero y el falso king of the north. rey del norte. Modern Babylon, modern Israel. Babilonia moderna e Israel moderno. Two kingdoms. Dos reinos. The statue of Daniel 2. La estatua Statue of Daniel de 2. Babilonia de Daniel 2 The mountain of Daniel 2. y la montaña de Daniel 2. The woman in Revelation clothed in scarlet. La mujer de Apocalipsis vestida de escarlata The woman clothed with the sun. y la mujer vestida del sol. So we're not making just one comparison Entonces no estamos haciendo solamente una comparación when we talk about the king of the north. cuando hablamos acerca del rey del norte. In one sense, we're comparing it to the king of the south. En un sentido lo estamos comparando con el rey del sur. También comparamos L con Rey del Sur. And what verse did we go to do that, make that ¿Y a comparison? cuál versículo fuimos para hacer esa comparación? Where did we draw lines and compare and contrast king of the north and king of the south? Donde nosotros hicimos líneas para contrastar al rey del norte con el rey del sur. What verse? Culo. Daniel 11, verse 40. Daniel 11:40. The part A and part B. La parte B y la parte B. That's what made us able to see a deadly wound, Y eso fue lo que nos permitió ver la herida mortal a death, and a resurrection. o de muerte y luego una resurrección. Do you remember that study? ¿Será que recuerdan ese estudio? We're all okay with that. Sister Jessica, Hermana Jessica, you remember? ¿te acuerdas? Si lembra desse estudo, porque era estava dizendo que estudo entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, de 11:42. So, in Daniel 11, verse 40, En Daniel 11, versículo 40, part A, parte A, we said that there was war between the king of the north and the king of the south dijimos de que había guerra entre el rey del norte y el rey del sur, that began before 1798 que comenzó antes de 1798. 1989. You could mark it just with the French Revolution, En 1789. 1798. Começou antes de Entonces, esto comenzó antes de 1798. Poderíamos marcar o começo aqui. Podríamos marcar el comienzo como If we just wanted to 1789. consider the French Revolution, Si solamente quisiéramos considerar considerar a Revolução la Revolución Francesa, 1789. el año 91, 91, And you have this ongoing war 1798, luego tenemos esta guerra que está aquí tomando lugar, from 1789 to 1798. del 89 a luego 1798. And in this period of warfare, there's battles. Y en este periodo de guerras y batallas período de guerra, You could mark 91 and 96. podrían marcar 91 y 96, That there's this ongoing struggle between the two. donde tenemos este conflicto entre los dos. continua. And in 1798, Luego, en 1798, papacy is defeated. el papado es derrotado. Conquistado. But then we see that as a deadly wound. Pero habíamos visto eso como siendo una herida mortal, It begins to fall. que él comienza a caer aquí, And when did we say it died? y donde nosotros decimos que él muere. 1799. 99. 1799. So, Sister Jessica, Entonces, hermana what Jessica, happened in ¿qué 1799? ocurrió en 1798? En 1799. El Papa muere en cautiverio. Yes, Sí, Sim, the Pope died. el Papa muere. o Papa morreu. And Ellen White said it was the Pope that received the deadly Y wound. la hermana White dice que fue el Papa el que recibió la herida mortal. Deu a ferida mortal. And he's the one that went into captivity. Y es aquel el que entró en cautiverio. So you can tie the two together Entonces ustedes podrían amarrar los dos juntos and then see a resurrection y luego ver una resurrección when the deadly wound is healed.
cuando la herida mortal es sanada. So do you remember part B? Entonces, ¿recuerdan la parte B? Parte B de esa historia. ...1989. 1979. Sorry? 1979. I would begin it with the beginning of the Cold War. Yo lo iniciaría con el inicio de la Guerra You could Fría. trace waymarks through that history, so I've no problem with that. Pero sí podrías poner otros hitos en esa historia. En este caso, No tengo problema con empieza eso. con eso. What are you expecting? Her to give me this line. Ponte y continúa. Entonces puedes continuar con la línea. Todos sus detalles. In my head, she says it's basically the very same, but I just can't remember the single event. So you said 1979. Ok, entonces tú mencionaste 1779. There's some significant dates in this history. Hay muchas, hay, fa- En esa historia. hay But fechas when is the king of the south defeated? que son significativas en esta historia, pero ¿cuándo fue conquistado el rey del sur? Do sul. Or receives a deadly wound? ¿O cuándo recibe la herida mortal? 1900, En el 89. Ajá. 89. Yes. En el año 1989. And then what happens? ¿Y luego qué ocurre? En 1991, 1991, Gorbachev Gorbachev he lost his position. Yes. pierde. So you Pío VI. Ok, Pío VI Given- en la primera línea. so you've given me not just the king of the south, Entonces no solamente me estás diciendo el rey del sur, Rei do Sul. but it's king. pero me estás hablando de su rey. Seu rei. So Seu reino, mas o rei. you've given us the structure, Eso hay Nos has dado una estructura. and what can you expect to see then with the king of the ¿Y south? qué puedes esperar entonces que ocurra también con el rey del sur? esperar o que vai acontecer com o rei do sul. The lines aren't quite equal yet. Porque Las até líneas agora parece no son bastante similares hasta ahora. What was the lesson we drew from this? Qual foi a lecção ¿Cuál fue la lección que nosotros aprendimos de esto? In the first line, En la primera línea, is the death final? ¿será que Is it É a morte la muerte es el punto final? because it's a counterfeit of Christ Porque esto aquí es una falsificación de who Cristo died? cuando muere. And after 3 days, Y luego de 3 días, what happened? ¿qué ocurrió? ele ressuscita. Resucita. Resurrect. And they resurrect. Y resucita aquí. Ressuscita. And what about the king of the south? Entonces, ¿qué podríamos decir del We rey del compare sur? and contrast. Si lo comparamos y lo contrastamos. This is the king of the south. This is Soviet Union. Entonces la Unión Soviética It died. It received a deadly wound and died. recibe la herida mortal, luego muere. Morreu também. Logo. He also will resurrect. Yes. Y luego resucita. So you can También. see a resurrection and a resurrection. Así que podemos ver la resurrección aquí y la resurrección más So you arriba. do remember. Así que sí te acuerdas. Sí, lembraba. So that was our first structure. Eso foi nossa Así que primeira esta fue nuestra primera And estructura. our second structure Nuestra segunda estructura said that when it resurrects, dice que cuando Él resucita, this is ancient Babylon.
Esto a Esto Babilonia sería antigua, Babilonia, going to resurrect as modern Babylon. Babilonia antigua. también Babilonia moderna. Entonces And luego we compared and contrasted modern Babylon and modern Israel. la Babilonia moderna resucita siendo la Babilonia moderna. Y luego la comparamos a ella And what lesson did we learn from that? con Israel moderno. que comprendimos dicho. ¿Qué lección aprendimos de eso? ¿Cómo fue Repeat the question. la pregunta? So this is our first compare and contrast. Esta es nuestra primera comparación y contraste. But then we can compare and contrast Pero cuando comparamos y contrastamos modern Babylon Babilonia moderna and modern Israel. con el Israel moderno, And this tells us y esto nos habla, what information? ¿qué información nos dice? Modern Israel. En cuanto al Israel Brother moderno, Emilis. hermano Emily, Give me the histories of modern Israel. dame la historia del Israel moderno. The history. La historia. Is that all? ¿Será que esa es toda la historia del Israel moderno? Los 144.000. Los mileritas también. So what lesson about modern Israel? Entonces, ¿qué lección podemos tomar de Israel Can you moderno? draw from that? What lesson? How many histories? ¿Cuántas historias? Two. Hay dos historias. Compare and contrast. Comparar y contrastar. Babilonia moderna. Que Babilonia moderna también tiene dos historias. Two. And in that first history, Y en esa primera historia, we find the three angels' messages nosotros encontramos que los tres mensajes in angélicos 1917. en 1917 And if our three angels' messages y que nuestros tres mensajes were angélicos present truth for that history, eran la verdad presente para aquel tiempo, then Fatima is present truth for their history or their reform line. entonces el mensaje de Fátima también es mensaje presente para la historia de ellos en esa época, Na sua linha de reforma. Is everyone okay with that? en su propia línea de reforma. Todos de acuerdo con eso. So when we see that it comes in two histories, Entonces cuando vemos que estas personas vienen en dos we've historias, gone a roundabout way Temos uma volta. tenemos into a study of the King of the South. nosotros damos una vuelta y hemos estado estudiando el Rey del Sur. But it's taken us back to those same two histories, Pero esto nos está llevando de nuevo a estas dos historias, which is the histories of World War II, que son las historias de la Segunda Guerra Mundial. Alpha, La historia Alfa and our history Omega. E nossa história y nuestra historia Omega. So that's all we've done here. Entonces That's all we've done. esto también se hace Is ahí. expand on those two histories of modern Babylon. Es aquella expansión de estas dos historias de la Babilonia And we've moderna. left aside all the other details. Y nosotros tenemos que dejar atrás todos los otros We detalles. haven't discussed the papacy No hemos discutido el papado in any great detail. en no mucho detalle. We've just pulled out this war between the king of the north and the king of the south. Nosotros solamente nos hemos metido directamente en estas batallas del Rey del Norte y el Rey del Sur, That exists in both histories. que existe en ambas historias. And we're just now comparing and contrasting the first war and the second war, Y simplemente ahora es que estamos comparando la Primera y Segunda Guerra, which is these. que serían estas dos de aquí. Sorry, these. Disculpa, Alpha and no. Omega. Esta de aquí, la Alfa y la Omega. So we've just come back around to discussing the two histories of modern Babylon. Así que nosotros vamos a volver y vamos a recapitular o estudiar la historia de Babilonia moderna. lutas, a história do Babilonia moderna. Are we okay with that? ¿Será que estamos bien con eso? Can everyone see how we came back around? Todos pueden ver cómo fue que toda esta historia nos llevó de nuevo a Babilonia moderna. Is anyone confused? ¿Será que alguna persona está confundida? Yes.
No comprendí. No comprendí La Israel moderna. el punto de Israel moderno. Explicar de nuevo, por favor. So when we constructed our reform lines, Cuando nosotros construimos nuestra línea de we reforma, said that ancient Israel had a beginning and an end. decíamos que el Israel, Vemos que a Israel, Israel aquí ya tiene tenía un comienzo dos, y un final. Israel It antiguo began with Moses tiene un comienzo y un final. Tiene when they're led out of Moisés Egypt cuando salieron sale de de Egipto in the fourth generation, en la cuarta generación and then it ended in the history of Christ. y luego termina en la historia de Cristo, It was the end of ancient Israel. que fue el final del Israel antiguo. And then when we line that up with our history Y luego, cuando alineamos eso con nuestra historia and we consider Adventism, y consideramos el adventismo, Adventism began or was called out el adventismo comenzó o fue llamado in the history of the Millerites, en la historia de los mileritas, but completes its work, comes to its end pero completa su trabajo, llega a su fin completado. in the history of the 144,000. en la historia de los 144,000. So you're indicating that's all come back to you. Entonces, solo te estaba indicando eso. Lembrando. This is an alpha Entonces, esta sería la historia alfa and this is an omega. y esta sería la historia omega. And based on these structures, Y basado en esas estructuras, Estructura. I'm suggesting this is failure yo diría que esto es la historia de la falla and this is success. y esta es la historia del éxito. Because if this is successful, Porque si esta es exitosa, Suceso. Ellen White says Christ would have come back in the history of the Millerites, hermana White dice que Cristo hubiese vuelto en aquel and tiempo there is no omega. y no hubiésemos tenido una historia omega. Sería necesario una historia omega. So we know that back in his first history they failed. Así que sabemos que en esta historia hubo una falla. Is everyone okay now? Están todos bien hasta ahí. Entonces, Where we got to this? So we lined up 1945 nosotros alineamos 1945 with Panium, con Panium and we can compare and contrast. y podemos comparar y contrastar This is 1844, esto aquí como siendo el the close 44, of probation. 1844 con el cierre de la gracia. October 22, 22 de octubre de 1844. you could say Podrían ustedes decir November 9. el 9 de noviembre. 9 de noviembre. So I just wanted us to consider Así que yo solamente quería que how we considerásemos see failure and success. cómo nosotros estudiamos las historias de falla y de éxito. Because if we understand our reform line Porque si nosotros entendemos nuestra línea de reforma and our close of probation, y nuestro cierre de la gracia, we can line it up with the history of the cross. podríamos alinearlo con la historia de la cruz. And I'm saying there's no mistake Y yo estoy diciendo que no hubo ningún error or disappointment. o chasco En esa historia. en esa historia. And someone asked, Y alguien preguntó Alguien preguntó. about the history of the cross. acerca de la historia de la cruz. Because I'm guessing in their mind, Porque yo estoy suponiendo que en su mente, there was disappointment que la gente ve un chasco en la historia de and a Cristo mistake y el error and a mistake Un erro y el on the error part of the disciples. de parte de los discípulos. de los discípulos. Un erro dos discípulos. So I'm just looking for a quote. Quiero compartir una cita Desire of Ages 369.3. el deseado de todas las gentes. This is chapter 39. Este es el capítulo 39, el deseado de todas las gentes. DTM 258.1. This is talking about Christ feeding the 5,000.
Esto es acerca de la historia de Cristo alimentando a los People are 5.000. starving. Las personas tenían mucha hambre, O povo está com fome, They're in a desert place. está em deserto, están en There el is nothing desierto, for them to eat não tem nada no hay nada para ellos and para little comer chance of finding food anywhere else. e pouca y possibilidade de poca achar. posibilidad de conseguir comida. And if you would read that paragraph. ¿Y si pudieses leer ese párrafo? ¿Cuál es? Christ Act. Yes. No ato de Cristo de suprir as necessidades El hecho de- materiais de uma faminta Comienzo el massa de párrafo. povo está El milagro- envolvida em profunda lição espiritual para todos os seus obreiros. Cristo recebeu do Pai, passou aos discípulos. Eles o entregaram à multidão e o povo uns aos outros. Assim, todos quantos se acham ligados a Cristo devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial, e passá-lo a outros. Passá-lo a outros. I want us to consider the second sentence. Él leyó el deseo de toda la gente, es Christ 3.7.2. received from the Father Cristo recebeu Dice do que Pai, Cristo and imparted to the disciples. recibía del Padre, ou aos Él le impartía And a they los imparted discípulos to the multitude. y ellos impartían a la multitud. multidão. So if we were to draw that out, Entonces, si yo puedo dibujar esto, Father, Pai, P-A-I. gave it to Christ, Dele a Cristo, who gave it to the disciples, del Padre a Cristo, Él luego le da a sus discípulos, si, discípulos, and the disciples gave it to the multitude. y los discípulos le dan a la multitud. Deseado de toda la gente, 337.2. I-D-A-O. So we have 4 groups. Entonces tenemos aquí 4 grupos. 4 grupos. Can someone build a structure of that? ¿Será que alguien podría construir la estructura de esto? Anyone want to do anything with that? Anyone want to do anything with this? ¿Será que alguien quiere hacer algo con esto de aquí? So you have the Father Ustedes tienen al Padre who's in heaven, que está en el cielo, Christ is on earth. Cristo está en la tierra, He reaches out to his Father, Él va al Padre Com seu pai, and the Father imparts to him. y el Padre le imparte a Él, He gives him bread to feed the people. le da a pan para alimentar a las personas. Christ gives it to the disciples. Cristo se lo da a los discípulos The disciples give it to the y los multitude. discípulos se lo dan a la multitud. So if we take the literal and make it spiritual, Entonces, si entendiendo el literal hacemos una aplicación we treat espiritual it like a parable. podemos y lo tratamos como una parábola, Who is Christ? ¿quién es Cristo? the priest, o sacerdote. ¿Los sacerdotes? Do you want to expand on that thought? ¿Quieres expandir en Explicar un pouco mais? eso? The Father will be Christ and we will be Christ. The Father will be Christ and Christ will be us. O pai seria Sería Cristo. Cristo Cristo seria y nós. Cristo sería nosotros. Y los discípulos serían los levitas, E la multitud serían los netineos. So Brother Pedro has taken these 4 groups Entonces, o irmão Pedro ele están tomando pega estos 4 grupos and it's not what Ellen White says. quando Helena White y cuando la hermana She Waldo says dice, Christ is the source of all strength. dice que Cristo es la fuente de toda fuerza. In 2 paragraphs down. 2 párrafos más adelante dice que Cristo es la fuente de toda But I would fuerza. suggest in this logic, Pero yo quisiera sugerir en esta lógica essa linha aqui. he's not the source. de que Cristo aquí no es la fuente. He's not the source for the disciples. Cristo no es la fuente de los He could discípulos. only give what the Father has given to him. Cristo solamente imparte lo que recibe del Padre. So we're seeing priests Así que tendríamos a los sacerdotes, who receive, que son los que reciben. give to the Levites, Estos serían los levitas who give to the y Nethinim. estos serían los netineos. So when we consider this structure, Entonces, cuando consideramos esta estructura, Estrutura,
Who can represent the priests? ¿Quién podría representar a los Because sacerdotes? we always want to make it the disciples. We tend to want to make it the disciples. Nosotros tenemos tendencia Y nosotros tenemos la tendencia de convertir a los discípulos en los sacerdotes. who can represent who? Who represents the priests ¿Quién representaría a los sacerdotes in this model? en este modelo? Christ, Es Cristo, not the disciples. no los discípulos. And when we come to the history of Christ, Y cuando llegamos a la historia de Cristo, we can tend to see ourselves as the disciples, nosotros tendemos a vernos como siendo nosotros los which discípulos. I'm not saying is wrong, Y no estoy diciendo que esté mal, but I'm suggesting that's not always the case. pero estoy diciendo que eso no tiene que ser siempre el caso. That we can be represented by Christ, not the disciples. Pero nosotros también podemos estar siendo representados por Cristo y no siempre los discípulos. Christ only receives from the Father, Y Cristo solo recibe and the del Padre. Levites then have to take their food Él, from Christ. él siempre from the recibe del priest. Padre y luego los discípulos reciben de Cristo. A comida dos sacerdotes. And we teach that the Levites Y nosotros- have to learn from us. Y nosotros decimos que los levitas tienen que aprender de And we're the nosotros. only ones that receive it straight from God. Y nosotros somos los únicos que recibimos nuestra fuerza de Dios. When we consider the parable of building the ark, Cuando consideramos la parábola de la construcción del arca, we do that work and they just have to get on. nosotros hacemos esa obra. El trabalho ele tem que continuar. We did study on Nosotros hicimos un estudio y aprendimos que haciendo comparaciones y contrastes en Salmo 78, we said the exact same thing what you're saying now regarding the Father, the Son, disciples, and the multitude. Agora, Deus conosco, Pai, fala a nós, porque Cristo levou aos irmãos. Porque Cristo o quê? Levou aos seus irmãos. Pai, Filho, que vai levar para os seus irmãos. Okay. The Father. entonces el taught Padre, to los padres son los que imparten a sus hijos, pero Cristo le imparte a su propia generación, sus hermanos. E agora nós somos, ele é o Pai, Deus é o Pai, nós vamos ser, somos filhos, vamos levar para os nossos Entonces, esos padres seguirían siendo we will Dios take it to our y esos hijos seríamos nosotros que le impartimos después a nuestros hermanos. Pai conosco, levitas metidos. Father to El us, Padre a nosotros y nosotros a nuestros hermanos the los Levites, the Levites to the Nephilim. los metineos. Thank you. Gracias. Muito obrigado. I missed all those studies, Yo me perdí esos estudios, yo no estaba aquí, so you're going to have to catch me up on them. así que me van a tener que poner al tanto. But I'm grateful for that extra weight Pero tal vez eso le da más peso, that you can see Christ represent the priests. de que pueden ver que Cristo representa a los sacerdotes. Aos sacerdotes. So if you want to think of that through the day, Así que si quisieran pensar en eso durante el día, we consider the history of the cross nosotros consideraríamos la historia de la cruz and what not only Christ but also the disciples can represent. y no solamente lo que Cristo hace, Christ and the disciples represent. no solamente quién representa a Cristo y quién representa a los discípulos. Que representa a los discípulos y que representa a Cristo. When you consider his history, Cuando consideramos entonces esa historia de aquí, would you make the disciples the Levites ¿ustedes dirían que los discípulos son los levitas or the unfaithful? o los serían infieles? no tem fé. Do you think of that today? Piensen acerca de eso hoy. If you think of that today, we'll discuss it in the morning. Si pueden discutir eso durante el día, lo discutiremos en la mañana. Para hoje em dia, Brother Emilis. Hermano Emilis, onde você colocou pânio. eh, Esse 9 de novembro é sería simbólico. 9 de noviembre. I'm saying October 22. Estou dizendo Estoy diciendo de que es el 22 de octubre. You can mark as a close of probation like November 9. você Tipifica pode un marcar cierre a la como gracia que para nosotros es el 9 de noviembre. uma de graça igual como novembro 9. So this is the true. Isso
o verdadero? No. Okay. I'm comparing 1945 to Panium, Sí comparé No estoy comparando 1945 esa con data Panion, Panion, estoy comparando con 1945. October 22, 1844 pero el 22 de octubre con 22, 44 con el 9 de noviembre. de noviembre. to November. Yes. Thing that you said for us to think about it, those things definitely, right? ¿Podrías repetir lo que ¿Podrías usted repetir habló, lo que hablaste? que deberíamos considerar? ¿Qué deberíamos considerar hoy? I want us to consider the history of Gethsemane and the cross. Quiero que Sería que consideren, você consideren la historia del de Getsemaní Getsemaní y la cruz, Also, the history of Moses and the Millerites, y también la historia de Moisés y los but mileritas, just how we would conceptualize failure and success solamente para ver cómo es que consideramos las comprendemos fallas suceso y falla at y this los waymark. éxitos en este hito de aquí, marco. So when we come to the cross, para que cuando lleguemos a la who cruz, does Christ represent and who do the disciples represent? ¿quién representaría a Cristo y quién representaría a los And are the discípulos? disciples the Levites Y si los discípulos son los or the levitas priests that are unfaithful? o si ellos son o los sacerdotes que son infieles. infieles. If you would kneel with me in prayer. Si se pueden arrodillar conmigo para orar. Dear Father in heaven, Querido Padre Querido Pai Celestial, no céu, thank you, Lord, for our blessings. te agradecemos, Señor, por tus bendiciones. Thank you for the rain Gracias por la obrigado pela lluvia, chuva, and for your latter rain. por tu lluvia tardía. I pray that you'll continue to pour it out on your people. Te pido que la sigas derramando sobre las personas, sobre seu povo, Prepare us for the time that is coming. sobre tu pueblo y prepáranos para lo que está sua viniendo vida, May we be faithful. y para tu venida, para que seamos fieles. fortes na fé. I pray you'll bless our day. Te pido una bendición sobre In este día. Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús. Amén.